El día cero. Así se llama la fecha en la que una población puede quedarse sin acceso a agua potable. Abrir el grifo y nada. Necesitar agua para la higiene, la cocina, la fabricación, para la vida en definitiva, y no poder acceder a ella. No es un caso hipotético, hay algunas regiones que han vivido la angustia de estar bajo esta amenaza. En 2018, Ciudad del Cabo marcó en rojo el 22 de abril en su calendario. Ese día, los habitantes se quedarían sin agua definitivamente debido a la sequía. Aunque finalmente el desastre pudo ser evitado, la población no ha olvidado la experiencia. Y hace tan solo unas semanas que Ciudad de México se ha visto al borde de su propio día cero. Estas situaciones son representativas de una crisis global de gestión del agua que afecta a todos los países y que ha convertido el agua en el nuevo oro líquido. Lo primero es reconocer que el agua es un bien de dominio público. No hay mercados del agua. Segundo, que es un bien que tiene varios valores. Tiene un valor económico, un valor religioso, un valor cultural, un valor según su ubicación. Sin embargo, cuando uno ve una ciudad al borde de la escasez absoluta de agua, cabe preguntarse, ¿de verdad no hay agua? ¿O lo que no ha habido es una buena gestión de los recursos hídricos? ¿No se podría haber hecho algo para prevenir esta situación? Quizás, más que a una falta de agua, nos enfrentamos a una falta de voluntad política que, combinada con la corrupción, la contaminación, la variabilidad climática y la ausencia de infraestructuras, crean el caldo de cultivo perfecto para una crisis de estrés hídrico. Paliar esto es una cuestión de derechos humanos. En torno a 1,5 millones de niños mueren al año por cuestiones relacionadas con la falta de acceso al agua potable. Además, todavía hay alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo sin acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. ¿Qué está fallando? Las personas, especialmente los políticos, el agua que ven es la que corre en los ríos, la que está en los embalses, la que está en la lluvia. Esa es la menos importante. Y en base a esa precisión equivocada, hablan de escasez de agua. Es la razón por qué no hay escasez de agua en el mundo. En el mundo tenemos suficiente agua para todo. Entonces es una falacia cuando se dice que hay escasez de agua. Lo que existe es escasez de ideas y escasez de infraestructuras. Ciudad de México es una cuenca que se llama el Valle de Texcoco. Y ese valle tiene una capacidad natural de no más de 3 millones de habitantes. El agua que tiene esa cuenca da para 3 millones de habitantes, pero viven 20. Entonces, ustedes pueden aceptar que un presidente diga que hay sequía en México o que falta agua en México. Lo que falta es inteligencia. No se puede crecer, llegar a 20 millones de habitantes y traer agua de 200, 300 kilómetros para alimentar esa ciudad. Si sabemos que ahora el mundo es más urbano que rural, sabemos que la gente del campo se ha ido a las ciudades. Hace 30 años habían 5 megaciudades, ahora hay más de 300 megaciudades. Eso quiere decir, como no se han desarrollado infraestructuras en esas ciudades, hay unos conos o unas superficies, son como una especie de cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Y esa gente no tiene agua. Entonces, ¿hay escasez de agua? No. Hay escasez de inteligencia. Hay escasez de no tener visión para hacer las cosas. Y ese es el mayor drama. Y el drama es real. El 60% de la población del mundo vive en cuencas con estrés hídrico y anualmente hay 35 millones de personas afectadas por las sequías. En 2019, varios países estaban ya amenazados por una situación de estrés hídrico alto. Para 2050 se espera que 1.000 millones de personas más vivan bajo esta situación, lo que se traduciría en el 17% de la población europea
el 100% de la población de Medio Oriente y del norte de África. Y en España tampoco estamos exentos de los problemas que amenazan el abastecimiento de agua. En España hay más de 3,5 millones de hectáreas en regadío que requiere agua para poder funcionar, para poder producir. Y de hecho, en España el 80% de la demanda de agua es para la agricultura, sobre todo para regadío. Luego tenemos una actividad turística pujante que también requiere agua, industria, el abastecimiento doméstico para la población que vive normalmente en el país. Y todo eso supone una demanda de agua que ejerce presión sobre las fuentes de agua. ¿Cuáles son las fuentes de agua que utilizamos para satisfacer esas demandas? Pues son los ríos y los acuíferos, es decir, las aguas subterráneas. Esos acuíferos y esos ríos los utilizamos no siempre de manera adecuada. Si nos fijamos en las cifras oficiales, hay alrededor de un 44-45% de los ríos y de los acuíferos que están en mal estado. Eso significa que hay casi la mitad de las fuentes de agua que nosotros utilizamos que tienen problemas, sea de cantidad, sea de calidad. Eso significa que tenemos problemas para los ecosistemas que viven, por ejemplo, de los ríos. Tenemos problemas para las poblaciones y para las actividades económicas que dependen de esas fuentes de agua. Y por tanto, no es solo una cuestión ecológica, sino que realmente necesitamos asegurarnos que las fuentes de agua que utilizamos estén en buen estado. Ante esta situación es fácil caer en la tentación de pensar que las guerras del futuro serán por el agua. A disputa pela água é já hoje factor de guerra em vários pontos do mundo. Sin embargo, los expertos piden calma y niegan este escenario apocalíptico. A ver, que la próxima guerra será sobre el agua es algo que lleva décadas diciéndose, ¿no? Grandes personajes, Naciones Unidas, grandes políticos lo han dicho, pero realmente las cifras dicen que eso no es así. Por lo menos en el pasado nunca ha sido así. El agua se ha convertido en un elemento para generar confusión. Nosotros hemos hecho un estudio como UNESCO, un programa que se llama El agua, fuente de paz. Y en 2000 años de datos, nunca se ha hecho o se ha dado una guerra. En esos 2000 años sí se han unido muchos países para gestionar el agua de la misma cuenca. Entonces, se ha demostrado que el agua es una fuente de cooperación y no de conflicto. Un ejemplo, que llama la atención para justificar esta explicación, es cuando se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Egipto, una semana antes, en Camp David, en los Estados Unidos, se firmó un acuerdo para cómo utilizar las aguas de los Altos del Golán. Una vez firmado el acuerdo para usar el agua, a la semana se firmó el acuerdo de paz. Esto significa que el agua es fuente de cooperación y no es fuente de conflicto. Lo que sí es cierto es que la variabilidad climática está acelerando los problemas de gestión del agua y dificulta su solución. Las sequías son cada vez más frecuentes y más prolongadas, es decir, duran más. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener más presión sobre las fuentes de agua que utilizamos para abastecernos, tanto para la agricultura, para la industria, como para el abastecimiento doméstico, que quizás es lo que más nos resulta familiar, ¿no? Puesto que todos los días abrimos el grifo y utilizamos ese agua. Otra cosa que ocurre con el cambio climático que estamos viviendo es el aumento de las temperaturas, porque está en los periódicos, se habla mucho, hace cada vez más calor, horas de calor, se van batiendo récords. Eso no solo es incómodo para las personas que queremos poner aire acondicionado, sino que es un desafío de cara a la disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque cuando hay temperaturas más altas, las plantas, la vegetación, los cultivos, los bosques evapotranspiran más, es decir, utilizan más agua para desarrollar sus actividades vitales. Entonces, si llueve igual, aunque llueva igual como cantidad, si tenemos más demanda evapotranspirativa, pues tendremos al final menos agua disponible. Ahora,
desde el punto de vista estrictamente científico, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático tiene un driver, o sea, un motor, que es el agua. Si hay inundaciones, ¿qué es? Exceso de agua. Si hay sequía, es escasez de agua. Si hay deshielo, es reducción de hielo, o sea, agua. En otras palabras, cambio climático es sinónimo de agua, pero ha sido apropiado por un grupo que no considera al agua, no le da la relevancia que el agua juega en el comportamiento del planeta. Y es que, insisten los expertos, con o sin cambio climático, la crisis del agua debería ser enfrentada desde un enfoque transversal que priorice el largo plazo y la sostenibilidad, algo muy difícil para los políticos. Primero, en el mundo se tiene 1.600 millones de personas sin acceso a agua potable y 2.600 millones de personas sin acceso a saneamiento seguro. La pregunta es, ¿por qué existe el doble de gente sin acceso a saneamiento? La respuesta es la siguiente. El saneamiento no es vistoso. El saneamiento va bajo la tierra. El saneamiento no se ve. El saneamiento no da votos. Que en general a los seres humanos no nos gusta que nos digan que no. Entonces, como no nos gusta que nos digan que no, también los políticos pues, son reacios a tratar de abrir ese debate, que tiene que ser un debate valiente, es decir, cuál es el modelo de sociedad que queremos. Es un discurso muy valiente, pero también difícil para un político que está todo el rato pendiente del resultado de las siguientes elecciones. La falta de un verdadero esfuerzo político para solucionar el problema provoca que muchas veces el foco para combatir la crisis del agua se ponga en el lugar equivocado. Para aclarar el ejemplo, el consumo de agua dulce para consumo humano es el 8%. Para riego se consume el 75%. Para la industria es el 8%. Y para hidroenergía es también un 8% porque se vuelve a la tierra. ¿Qué es lo que pasa? El agua más mal utilizada es el agua de riego. 75% del agua dulce del mundo se dedica a riego y 8% a consumo humano. Díganme, ¿les parece a ustedes correcto que a un niño en la escuela le obliguen cuando se lava las manos a cerrar el grifo? ¿Les parece correcto que cuando se lavan los dientes tienen que cerrar el grifo? Eso, desde el punto de vista científico, es ilógico, es incorrecto. Habría que cerrar el grifo cuando se riega productos, o sea, cuando se producen alimentos. 75% del agua del mundo se va a alimentos. Y de ese 75% no llega ni el 20% a la planta. Se pierde en la atmósfera, en los canales, casi un 70%. Entonces, este es un concepto equivocado de, por ejemplo, educación ambiental. ¿Por qué? Porque le han hecho creer a los niños que están ayudando a salvar el planeta, lavándose los dientes, cerrando el grifo cada vez que requieren agua. Eso no es lógico y no está bien. Y luego otro tema que creo que es fundamental es, sobre todo hablando de regadío, pero en general, ¿no?, del uso del territorio que hacemos. Yo creo que es importante distinguir entre las personas que viven en el territorio, que son conscientes del cambio climático que están viviendo ya, que están viendo sus actividades en sus vidas, y que normalmente están interesados en que las comunidades donde viven se sustenten, o sea, tengan una buena calidad de vida, que los trabajos que se generan en el territorio sean de calidad, que las comunidades sean vivas, que la población que se asienta tenga buenas condiciones de vida y que las actividades económicas que se desarrollan en el territorio pues sean sostenibles en 20, 30, 50, 80 años, que sus nietos puedan seguir viviendo en el territorio en un entorno sano y con calidad de vida.
Entonces, ese tipo de emprendedores o de empresarios, yo creo que sí que tienen esa atención. Sin embargo, puede que haya actividades económicas que no tienen esa visión porque no están asentadas en el territorio o porque simplemente tienen un modelo de negocio más extractivo. Entonces, ¿qué hacemos para revertir la situación? ¿Es posible apostar por una gestión eficaz del agua? La respuesta es sí, siempre y cuando se pongan los intereses de la población por encima de cualquier otro y se cuente con los datos objetivos de la ciencia y los avances de la tecnología. Ya hay regiones que están avanzando en la dirección adecuada y que marcan el camino a seguir. Entonces, la tecnología de por sí no es la solución. O sea, si alguien viene en política de aguas, te dice que la solución es esta, es alguien que te está engañando. Porque la mejora en la gestión y el uso del agua tiene que venir de un pool de distintas medidas, de distintos enfoques. Está la política, está la tecnología, está el reflexionar sobre qué tipo de modelo de desarrollo queremos. Es un poco para mí como cuando vivimos, no nos cuidamos, comemos mal, dormimos poco, utilizamos todo tipo de sustancia tóxica y luego pretendemos que con una pastilla nos vayamos a encontrar bien. Pues no va a ser el caso tampoco en agua, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tratar de tener ese enfoque local y de consenso es fundamental para conseguir avances. Por ejemplo, en la cuenca del Ebro hay un piloto muy interesante, es un proyecto LIFE que se llama Ebro Resilience, donde llevan años trabajando con la población local, con los agricultores, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la Confederación Hidrográfica del Ebro, para mejorar la gestión de las inundaciones, de manera que las actividades económicas puedan funcionar y al mismo tiempo se disminuya ese riesgo de inundaciones o el impacto de las inundaciones. ¿Qué hacemos para que la gestión del agua sea inteligente, sea racional? Lo primero es crear una autoridad de agua al más alto nivel. Un ejemplo en España es el País Vasco, la URA. La URA es la Agencia Vasca del Agua, que gestiona las aguas internas del País Vasco. Otro ejemplo es Brasil, con la ANA, la Agencia Nacional de Aguas de Brasil. Otro ejemplo es el Ministerio del Agua de Sudáfrica. Otro ejemplo es Australia, que han creado la Autoridad de Aguas. Y hace 3 días, Arabia Saudí ha creado su Agencia de Aguas, lo que antes se encargaba a las aguas salares, a las aguas salinas, ahora se llama Agencia de Aguas de Arabia Saudí. Una segunda condición, y también sine qua non, para tener gobernabilidad, es tener una legislación moderna que incluya todos los avances del conocimiento, que incluya que la gestión es por cuencas, que la gestión es por acuíferos y que la división política no es ninguna referencia. Esto implica un cambio de paradigma. Esto implica que los países tienen que pensar que cuando se habla de la gestión de la cuenca del Ebro, la cuenca del Ebro es una cuenca internacional. La cuenca del Ebro pertenece a España, pertenece al Principado de Andorra y pertenece a Francia. Tercera condición es tener recursos humanos idóneos. Eso quiere decir gente formada en la gestión de los recursos hídricos. O sea, me refiero a ingenieros, me refiero a antropólogos, me refiero a geólogos, me refiero a médicos, todo el espectro del conocimiento. Siempre se ha creído que el agua es un tema de nosotros, los ingenieros. Eso no es correcto. Es de todo el conocimiento humano. Una cuarta condición sine qua non es recursos financieros. Recursos financieros idóneos. Eso significa que no sea resultado de contribuciones o donaciones, sino que sea parte del presupuesto de un país para garantizar lo que se llama la seguridad hídrica. Y la quinta condición para tener gobernabilidad del agua es tener información confiable, creíble, de libre disponibilidad y de acceso a todo el mundo. Lo que tenemos que ir es hacia lo que llama resiliencia, es decir,
quizás tener un poco menos, pero lo que tengamos, tenerlo más asegurado. A lo mejor producir un poco menos, pero lo que producimos es de mayor calidad y sobre todo está menos expuesto a los efectos de la sequía o a los efectos de las inundaciones. Entonces es encontrar un equilibrio entre la seguridad, la estabilidad y el seguir creciendo porque queremos aumentar nuestros beneficios, los números de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo se consigue eso? A través, por ejemplo, de mayor flexibilidad. Si vivimos al límite, cuando nos llegue algo inesperado o algo que sabemos que puede llegar pero que no queremos que llegue, pues nos vamos a hundir y nos vamos a quejar de que nos va mal, de que hay sequía y no hay agua. Claro, pero si hemos estado viviendo al límite, pues tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que elegir entre vivir al límite y arriesgar mucho o vivir dentro de nuestras posibilidades, pero con más seguridad de que lo que tengamos no se va a ir, no se va a perder.